El puño de James, mi propio hermano, se cerraba sobre la mesa, blandiendo un vaso de whisky como si fuera un arma. Sus ojos, antes brillantes y llenos de complicidad, ahora eran fríos, calculadores. «Te lo merecías», espetó, la voz áspera, sin rastro del hermano que alguna vez conocí. Las palabras, afiladas como cuchillos, se clavaban en mi carne. Mi empresa, nuestro sueño compartido, se desmoronaba ante mis ojos, víctima de su codicia. La ira, un torrente hirviente, amenazaba con abrazarme por completo. Pero en medio de la tempestad, una fría determinación se asentó en mi interior. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Caroline, tengo 32 años y vivo en Las Vegas. Antes trabajaba, o mejor dicho, trabajábamos en Desert Bloom, una empresa de diseño floral que habíamos creado James y yo. Ahora solo soy una mujer herida, devastada por la traición de mi propio hermano. Desert Bloom había sido nuestro sueño. Desde pequeñas, James y yo habíamos compartido una pasión por las flores. Recuerdo nuestra infancia en un pequeño pueblo de Nevada, llenas de campos de girasoles, llenas del olor a romero y lavanda. Habíamos pasado horas creando ramos improvisados con flores silvestres, soñando con tener nuestro propio negocio. Cuando nos mudamos a Las Vegas, ese sueño parecía inalcanzable. James, con su talento para los negocios y su carisma natural, se encargó del aspecto comercial. Yo, con mi pasión por el diseño floral y mi obsesión por la estética perfecta, me enfoqué en la parte creativa. Juntos, convertimos Desert Bloom en una realidad. Las largas horas de trabajo, los sacrificios, las noches sin dormir, todo parecía valer la pena. Habíamos construido una empresa desde cero, con sudor, con esfuerzo, con pasión, y lo habíamos hecho juntos, o eso creía yo. El descubrimiento de la traición fue gradual, un proceso doloroso que se fue gestando durante semanas. Al principio fueron pequeñas incongruencias, gastos inexplicables en las cuentas de la empresa, discrepancias en los ingresos. Intenté hablar con James, pero él lo desestimaba con excusas vagas, con una actitud cada vez más evasiva. La semilla de la duda empezó a crecer en mi corazón, contaminándolo todo. Finalmente, la verdad salió a la luz como una explosión. Un informe financiero detallado, realizado por un contador independiente, reveló la verdad brutal. James había estado desviando fondos de Desert Bloom durante meses, robando una suma considerable que casi nos llevó a la ruina. La traición fue devastadora, un puñal en el corazón que me dejó sin aliento. La ira, la decepción, la incredulidad, un torbellino de emociones me abrumó. Había confiado en él ciegamente, había compartido mi vida, mis sueños, mi futuro con él. Y él me había pagado con una traición tan profunda que me dejó sin fuerzas. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba a mi alrededor, hecho añicos por la avaricia de mi propio hermano. Las noches se volvieron largas y solitarias. Las luces de neón de Las Vegas, que antes me fascinaban, ahora solo reflejaban mi dolor. El zumbido constante de la ciudad, su energía inagotable, no lograban opacar el vacío que había dejado la traición de James. Me sentía perdida, desorientada, sin saber dónde dirigirme. Sin embargo, entre la oscuridad, un rayo de luz empezó a brillar. No era el sentimiento de la venganza, como muchos pudieran pensar, sino el orgullo herido. Me negué a dejar que James ganara. Me negué a dejar que me destruyera. La idea de dejarlo salir indemne, de permitirle robarme mi vida, me revolvió la ira, la transmutó en una determinación férrea. Decidí enfrentarlo, no con violencia ni con palabras insultantes, sino con acciones. Con la ayuda de un abogado, recuperé lo que pude de los fondos robados, aunque la pérdida fue considerable. Desert Bloom se declaró en bancarrota, pero no me rendí.
usando mis propios ahorros y con el apoyo de amigos y antiguos clientes leales, relancé mi negocio, esta vez solo, con más inteligencia y con un nuevo enfoque. Desert Bloom renació de las cenizas, más fuerte y más enfocado que antes. Esta vez no solo era un negocio, era un símbolo de mi triunfo sobre la adversidad, de mi resistencia frente a la traición. Era una declaración de independencia, un grito silencioso de orgullo, un testamento a mi fuerza interior. La venganza, descubrí, no era una venganza simple y tosca, sino la autodeterminación. James, por otro lado, se enfrentó a las consecuencias de sus actos. No hubo una gran confrontación final. Su fracaso fue su propio castigo. Sin mi apoyo, sin mi creatividad y sin mi visión, su intento de crear un nuevo negocio fracasó estrepitosamente. Lo dejé caer por su propio peso. Lo único que obtuve del juicio fue la paz, la comprensión de que mi autoestima no podía depender de la validación de nadie. Mi historia no es solo una historia de traición. Es una historia de resiliencia, de autodeterminación, de la fortaleza del espíritu humano. Es una historia sobre cómo superar la adversidad y construir un futuro mejor, incluso después de una traición desgarradora. Y es una historia de aprendizaje, de comprensión, de que el verdadero valor no reside en el dinero, sino en el amor propio, en la amistad, en la perseverancia y la capacidad de renacer de las cenizas. El éxito de mi nuevo emprendimiento, Desert Bloom 2.0, como lo llamaba bromeando Sara, mi mejor amiga, no borró el dolor de la traición de James. Las cicatrices emocionales seguían ahí, latentes, aunque menos dolorosas. El vacío que había dejado su ausencia se fue llenando gradualmente, no con rencor, sino con la satisfacción de haber reconstruido mi vida desde cero. Las Vegas, con su ritmo frenético y su atmósfera vibrante, se convirtió en mi aliada. El desierto, inmenso y misterioso, me recordaba la fuerza de la naturaleza, su capacidad para renacer de las cenizas. Cada amanecer, con su promesa de un nuevo día, me llenaba de esperanza. Mi círculo social se transformó. Las relaciones superficiales, basadas en la envidia y la competencia, fueron reemplazadas por amistades auténticas, profundas, basadas en el apoyo mutuo y la confianza. Sara, mi confidente incondicional, se convirtió en una socia estratégica, aportando su experiencia en marketing y su visión de futuro. Juntas, construimos un nuevo equipo, un grupo de personas talentosas y leales que compartían mi pasión por las flores y mi visión para el negocio. La terapia me ayudó a procesar las emociones reprimidas, a entender la complejidad de la relación con mi hermano y a perdonarlo, no por él, sino por mí misma. El perdón no significó olvidar el daño causado, sino liberarme del peso del resentimiento y del dolor. Entendí que aferrarme a la amargura me impedía seguir adelante, que la verdadera venganza residía en mi propia felicidad, en mi éxito personal. Comencé a explorar nuevas áreas de mi vida. Me inscribí en clases de pintura, un pasatiempo que siempre me había apasionado, pero que había dejado de lado por la dedicación a Desert Bloom. El arte se convirtió en una vía de escape, una forma de expresar mis emociones, de canalizar mi creatividad. Los colores vibrantes de mis cuadros reflejaban mi nueva perspectiva de la vida, mi capacidad para encontrar la belleza, incluso en la adversidad. También descubrí el voluntariado. Empecé a trabajar con una organización local que se dedicaba a la reforestación del desierto. La conexión con la naturaleza, la satisfacción de contribuir a un proyecto con un impacto positivo en la comunidad, me proporcionó un sentido de propósito más allá de mi negocio. El desierto, antes un símbolo de soledad y de vacío, se convirtió en una fuente de inspiración y de sanación. Mi negocio floreció. Desert Bloom 2.0 superó todas las expectativas. Conseguimos contratos con hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y organizadores de eventos.
Nuestro trabajo se convirtió en una sinfonía de colores y texturas, una expresión artística que conquistó el corazón de la ciudad. El éxito, sin embargo, ya no era el objetivo principal, sino un resultado natural de mi esfuerzo y dedicación. Mi vida, reconstruida sobre bases sólidas, se llenó de satisfacción personal. La amistad, el arte, el voluntariado y el éxito de mi negocio me proporcionaban un sentido de plenitud que James nunca había podido entender, ni siquiera cuando lo compartíamos. La alegría, a pesar de la profunda herida que me había dejado, regresó a mi vida, más intensa y vibrante que nunca. La venganza, la que yo había forjado con mi propia fuerza y determinación, se había consumado. La ciudad que antes me había parecido fría y hostil se transformó en mi lugar seguro, en un espacio donde mi vida, mi visión y mi éxito brillaban con luz propia. Me había convertido en una mujer diferente, más fuerte, más segura, más compasiva. Había aprendido a perdonar, a olvidar, a no alimentar el resentimiento. James, con su error, me había dado la oportunidad de reinventarme, de reconstruirme, de ser mejor que antes. Pero el destino, con su ironía incesante, me reservaba un giro final, una última sorpresa que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida y el sentido de mi victoria. Un encuentro casual, inesperado, que pondría a prueba mi fortaleza y la capacidad de mi corazón para perdonar, realmente perdonar. Un encuentro que desempolvaría viejas heridas y que me obligaría a confrontar no solo el pasado, sino mi propio futuro. Un encuentro que llegaría sin aviso, como una ráfaga de viento del desierto, cambiando todo irremediablemente. El encuentro fue casual, fortuito, como uno de esos encuentros que el destino te reserva sin previo aviso. Estaba en un evento benéfico, una gala para recaudar fondos para la organización de reforestación donde voluntariamente colaboraba. Rodeada de la elegancia y el glamour de Las Vegas, con el suave murmullo de las conversaciones de fondo, sentí la familiaridad reconfortante de mi nuevo éxito. Me sentía segura, plena, satisfecha con mi vida. Entonces lo vi. James, de pie junto a la barra, con su habitual aura de encanto, pero con una pátina de derrota, una sombra de desilusión que le oscurecía los ojos. Parecía más delgado, más envejecido, con una tristeza profunda que se reflejaba en cada gesto. Su presencia me produjo una mezcla de emociones contradictorias, ira, lástima, curiosidad, una pizca de pena. Durante un momento me quedé paralizada, incapaz de moverme, presa de la confusión y la sorpresa. Nuestro último encuentro había sido en el juzgado, un momento cargado de tensión, de resentimiento y de reproche. Ahora, verlo allí, en ese ambiente inesperado, fue una experiencia desconcertante. ¿Habría venido arrepentido, buscando el perdón? ¿O solo era una coincidencia, un simple encuentro casual en un evento público? Decidí actuar con calma, con la serenidad que había cultivado con tanto esfuerzo. Me acerqué a él con un gesto neutro, sin mostrar ni rabia ni compasión. El silencio entre nosotros fue incómodo, pesado, cargado de la historia compartida, de los años de complicidad y del daño irreparable que él había causado. James, dije, mi voz tranquila, firme, sin un solo indicio de reproche. Él me miró, sus ojos se encontraron con los míos y un destello de culpa, de arrepentimiento, asomó brevemente en su mirada. Fue un instante fugaz, pero suficiente para confirmar que el tiempo y el fracaso lo habían afectado profundamente. Caroline, dijo él, su voz apenas un susurro, necesito hablar contigo. Su voz denotaba una sinceridad que me sorprendió. No era la voz arrogante y altanera que recordaba, sino una voz humilde, casi suplicante. Decidí escucharlo, no por empatía, sino por curiosidad.
Había una parte de mí que necesitaba entenderlo, que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Nos sentamos en un rincón apartado, lejos del bullicio del evento. James empezó a hablar, su voz entrecortada por la emoción, confesando sus errores, sus arrepentimientos. Habló de su avaricia, de su envidia, de sus decisiones equivocadas, de los años de remordimiento que lo habían perseguido desde que perdió Desert Bloom. Admitió su culpa no con una excusa trivial, sino con una cruda honestidad que me conmovió. Su historia fue desgarradora, llena de fracaso y de autodestrucción. Se había arruinado, tanto financiera como personalmente, había perdido amigos, su reputación y la relación con nuestra familia, más allá de nuestra ya compleja historia. Su relato fue una dolorosa confesión de su propia debilidad, de su falta de autocontrol y de su incapacidad para afrontar la adversidad. Escuché atentamente, sin interrumpir, sin juzgar. No sentí compasión, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Sentí una profunda tristeza por el hombre que había sido mi hermano, por el joven soñador que había perdido su camino. Había sido testigo de su descenso a los infiernos y su relato, aunque doloroso, me provocó más pena que enojo. Pero la duda seguía latente. ¿Era esto un verdadero arrepentimiento o solo una búsqueda desesperada de redención? El misterio aún no estaba resuelto. La pregunta seguía abierta. Y la respuesta, seguramente, residía en una última verdad que solo el destino tenía la capacidad de revelar, una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Después de escuchar la confesión de James, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. El peso de los años, de la traición, de la pérdida, pesaba sobre la mesa, invisible pero palpable. La atmósfera, antes cargada de tensión, ahora se sentía más liviana, como si una parte del pasado hubiera sido finalmente exorcizada. Sin embargo, una sombra de duda persistía en mi mente. ¿Era su arrepentimiento genuino o solo una estrategia para obtener mi perdón, para aliviar su propia culpa? Decidí enfrentarlo directamente. James, dije, mi voz tranquila pero firme, entiendo tu arrepentimiento, pero la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Lo que hiciste me causó un daño profundo, no solo a mí, sino también a nuestra familia. No puedo simplemente borrar el pasado, olvidar lo que sucedió. Él asintió, su mirada baja, llena de pesar. Lo sé, Caroline. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad, que entenderas lo que me llevó a tomar esas decisiones equivocadas. No hay justificación para mis actos, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. Sus palabras, sinceras y desgarradoras, me conmovieron. A pesar de todo el daño que me había causado, no pude evitar sentir lástima por él. James, el hombre que había sido mi cómplice en sueños y en trabajo, se había derrumbado bajo el peso de su propia ambición, de su propia debilidad. La conversación continuó durante horas. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros sueños, de la pérdida de Desert Bloom. Hablamos de nuestros errores, de nuestras decepciones, de las cicatrices que la traición había dejado en nuestras vidas. Fue un intercambio honesto, desgarrador, que nos permitió confrontar el pasado y comenzar a sanar. Pero la verdadera revelación llegó al final de nuestra conversación, cuando James, con la voz temblorosa, confesó algo que me dejó completamente perpleja. El dinero que había robado no lo había gastado en lujos ni en placeres hedonistas, como yo había supuesto. Lo había invertido, sin éxito, en un proyecto arriesgado para salvar a nuestra familia de la ruina financiera. Nuestro padre, siempre presentándonos una fachada de estabilidad económica, se había arruinado en inversiones fallidas, dejando deudas gigantescas que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido. James, en su desesperación, había intentado salvar la situación, aunque de una forma completamente equivocada.
Había tomado un camino tortuoso, motivado por una profunda necesidad de proteger a nuestra familia, ciego por su ambición y su falta de conocimiento en administración financiera. Su traición, en realidad, había sido un acto impulsivo, descabellado, producto de su desesperación y su lealtad ciega hacia nuestra familia. Esta revelación cambió mi perspectiva por completo. La ira que había alimentado durante meses se disipó, reemplazándose por una tristeza profunda, una comprensión de la complejidad de los motivos que habían impulsado a mi hermano a cometer su acto de traición. Entendí que su avaricia, su codicia, había sido en realidad una máscara para ocultar su lealtad ciega, su desesperado intento de proteger a nuestra familia de la ruina. La verdad cruda y dolorosa me obligó a confrontar no solo el pasado, sino la percepción que tenía de mi familia, de mi hermano y de mí misma. Había pasado de la indignación a la pena, de la venganza a la comprensión, de la rabia contenida a la aceptación. En ese momento, en ese silencio compartido después de su confesión, comprendí que la verdadera venganza no era un acto de justicia, sino un acto de autodeterminación, de superación personal. Sin embargo, un último misterio se cernía sobre nosotros, un secreto familiar, un detalle crucial que James aún no había revelado y que seguramente arrojaría luz sobre la oscura realidad financiera de nuestro pasado, un misterio que podría cambiar todo lo que creía saber y que podía definir el verdadero sentido de la venganza o, por el contrario, conducir a un verdadero perdón. El secreto que James ocultaba, la última pieza del rompecabezas que completaba la compleja historia de nuestra familia, era aún más impactante que su confesión anterior. Después de un largo silencio, durante el cual la tensión se acumulaba en el aire como una tormenta inminente, finalmente lo reveló. No era un secreto sobre nuestro padre ni sobre nuestras finanzas familiares, sino sobre nuestra madre, una verdad que había permanecido oculta durante años, un hecho que James había descubierto recientemente y que explicaba, al menos en parte, la desesperación que lo había llevado a robar el dinero de Desert Bloom. Nuestra madre, siempre la figura serena y comprensiva de nuestra familia, había estado ocultando un secreto devastador. Nuestra madre, según James, no era quien creíamos que era. Nuestra familia no era lo que habíamos imaginado. Ella nunca nos había contado la verdad sobre su pasado. Había vivido con una identidad falsa, protegiendo un secreto relacionado con su familia biológica, una familia que había sido devastada por una tragedia, una familia de la que ella había huido para escapar de un pasado doloroso. Durante años, nuestra madre había construido una vida nueva bajo una identidad prestada, escondiendo su verdadero origen y protegiendo su secreto a toda costa. James, al descubrir la verdad, había intentado solucionar los problemas financieros de nuestra familia utilizando el dinero robado de Desert Bloom, una estrategia errónea, motivada por una lealtad ciega y un deseo desesperado de proteger a nuestra madre de un posible pasado que la alcanzaría. El impacto de esta revelación fue devastador. No era solo la traición de mi hermano, sino la traición de mi propia madre, de la figura que siempre había considerado como un pilar de estabilidad y de apoyo en mi vida. El sentimiento de confusión, de incredulidad, de pérdida, me abrumó. El suelo bajo mis pies temblaba, amenazando con derrumbarse. Había sido engañada, manipulada, privada de la verdad durante toda mi vida. La comprensión de que la estabilidad familiar había sido una fachada cuidadosamente construida sobre mentiras, sobre secretos, fue un golpe brutal. La ira, la decepción, la traición resurgió con más fuerza que nunca, pero esta vez era diferente. No era la ira contra James ni contra el dinero perdido. Era la ira contra el engaño, la mentira, la manipulación. Era la ira contra la familia que creía conocer
pero que había sido cuidadosamente oculta tras un velo de ficción. Pasé días, noches, semanas procesando esta nueva verdad. Hablé con James, con amigos, con mi terapeuta. Intenté comprender la motivación de mi madre, su miedo, su desesperación. Intenté entender sus razones porque había decidido ocultar una verdad tan importante durante tanto tiempo. Finalmente decidí enfrentarme a mi madre. La confrontación fue inevitable, un momento cargado de tensión, de dolor y de verdad. Mi madre, con lágrimas en los ojos, confesó su secreto, revelando una historia desgarradora de una infancia traumática, de una familia destrozada por la violencia y la pérdida. Su decisión de crear una nueva identidad había sido un acto desesperado de autoprotección, un intento de construir una vida libre del dolor y de los traumas de su pasado. El perdón fue un proceso largo y complejo, pero esencial para mi propia sanación. Perdonar a mi madre no fue fácil, pero era necesario para romper el ciclo de mentiras y de secretos que se había transmitido durante generaciones en mi familia. Perdonarla significaba aceptar la verdad, comprender su dolor y empezar a construir una nueva relación, basada en la honestidad, en el apoyo mutuo y en la confianza. La comprensión de su verdad, la aceptación de su pasado y la reconstrucción de nuestras vidas se convirtió en mi nueva y más gratificante venganza, reconstruir mi realidad con la verdad como cimiento. Pero un último encuentro, una última conversación, definiría el verdadero significado de la venganza, o la posibilidad de un verdadero perdón. Después de la confesión de mi madre, un largo silencio se asentó sobre nuestra familia. El velo de ilusión que había cubierto nuestra vida durante tantos años se había desgarrado, revelando una realidad compleja, dolorosa y llena de secretos. La estabilidad que creíamos tener se había convertido en un castillo de naipes, amenazando con derrumbarse ante la fuerza de la verdad. El proceso de reconstrucción fue lento, arduo, pero necesario. Cada miembro de la familia tuvo que enfrentarse a su propio pasado, a sus propias responsabilidades, a las consecuencias de las mentiras y los secretos que habían ocultado durante tanto tiempo. Había un dolor compartido, una herida colectiva que necesitaba sanar. Mi relación con James cambió radicalmente. La ira y el resentimiento se disiparon, reemplazados por una comprensión profunda de su motivación, de su desesperación y de su amor, aunque mal encaminado, hacia nuestra familia. Su traición, aunque imperdonable, había sido motivada por una lealtad ciega hacia nuestra madre y un intento, aunque fallido y devastador, de protegernos a todos de un pasado oscuro. Con mi madre, la relación se reconstruyó sobre bases sólidas, sobre la verdad y el perdón mutuo. Comenzamos a hablar abiertamente sobre su pasado, sobre su miedo, sobre su dolor. La comprensión y la empatía se convirtieron en los pilares de nuestra nueva relación. Entendí que su silencio, su ocultación, no habían sido actos de maldad, sino de autoprotección. Las sesiones de terapia familiar nos ayudaron a procesar las emociones, a comunicar nuestros sentimientos y a reconstruir los lazos familiares rotos. A través de este proceso, descubrimos la resiliencia de nuestro vínculo familiar, la capacidad para perdonar y la fuerza para seguir adelante. Aceptamos las heridas del pasado, pero rechazamos que nos definieran. Desert Bloom 2.0, mi negocio, floreció aún más. El éxito no se medía solo por los ingresos, sino por la paz interior que me proporcionaba. Había aprendido a valorar la libertad, la independencia, la autodeterminación, cualidades que me habían ayudado a sobrellevar la crisis familiar y a reconstruir mi vida. Las Vegas, la ciudad de luces y sombras, me había enseñado la importancia de la resiliencia, la capacidad para renacer de las cenizas, para encontrar la belleza en medio de la adversidad.
Había aprendido a valorar la verdad, aunque fuera dolorosa, a superar las traiciones, a perdonar y a construir un futuro mejor sobre las ruinas del pasado. La ciudad se había convertido en un símbolo de esperanza, en un testimonio de mi propia capacidad para superar las dificultades y para construir una vida plena y significativa. Sin embargo, un último encuentro, una última conversación, se cernía sobre el horizonte. Un encuentro que definiría el verdadero sentido de la venganza o la posibilidad de un verdadero perdón. Era un encuentro que estaba fuera de mi control, un encuentro que había sido preordenado por el destino, un encuentro que me confrontaría con la realidad más cruda de mi pasado familiar, un encuentro con la familia biológica de mi madre, una familia de la que mi madre había huido hace años para evitar una tragedia. Este encuentro, inminente e inevitable, definiría mi futuro, mi capacidad de perdonar y mi verdadero camino hacia la sanación. Y solo el tiempo revelaría el impacto de este último encuentro sobre mi vida y sobre el futuro de mi familia. El encuentro con la familia biológica de mi madre fue inevitable. Un correo electrónico, anónimo al principio, luego confirmado por James, me condujo a un pequeño pueblo en el sur de Nevada, un lugar aislado y silencioso donde el tiempo parecía detenerse. Allí, en una casa modesta pero acogedora, me encontré con ellos. Mi abuela, la madre de mi madre, una mujer frágil pero con una mirada penetrante, y 2 tíos, de quienes solo había escuchado vagos rumores a lo largo de mi vida. La atmósfera era tensa, llena de una mezcla de expectativa, temor y, sorprendentemente, esperanza. Mi abuela, con una voz entrecortada por la emoción, me contó la historia que mi madre había ocultado durante tantos años. Una historia de amor prohibido, de una familia destruida por la violencia y la pérdida, una historia que explicaba la decisión de mi madre de construir una nueva vida bajo una identidad falsa. La verdad era más compleja de lo que había imaginado. La familia de mi madre había sido víctima de un conflicto familiar que había culminado con un asesinato. Mi bisabuelo, un hombre poderoso y despiadado, había asesinado a su propio hermano por una disputa sobre la herencia familiar. Mi abuela, al descubrir la verdad, había huido para protegerse a sí misma y a su hija, mi madre, escapando de la violencia y del poder devastador de mi bisabuelo. Mi madre, al descubrir la verdad sobre su familia, decidió romper con su pasado, reconstruyendo una nueva vida bajo una identidad prestada para protegerse y protegernos a sus hijos de la influencia de esa familia destructiva. Su decisión, aunque impulsada por el miedo y la desesperación, había sido un acto de protección, un intento de construir un futuro mejor para nosotros, alejados de la violencia y de la oscuridad que habían marcado su pasado. El encuentro con mi familia biológica me permitió entender las razones de mi madre. Comprendí el miedo que la había impulsado a ocultar la verdad, la necesidad de protegernos del daño que una familia tan disfuncional podría causar. Vi en sus ojos la misma desesperación, la misma necesidad de perdonar y olvidar. Durante la reunión, las lágrimas fluyeron libremente. Las heridas del pasado se abrieron de nuevo, pero esta vez no había culpa ni reproches. Solo había comprensión, empatía, perdón. El peso de los secretos, de las mentiras, se disipó, reemplazados por un sentido de paz que me había eludido durante años. James se unió a nosotros al final de la reunión. Mi abuela, en un gesto sorprendente, lo abrazó, expresando su agradecimiento por haberla encontrado, por haberla ayudado a reunirse con su hija y con sus nietos. En ese momento, en medio del desierto silencioso de Nevada, comprendí la verdadera magnitud de la venganza y su ineficacia. La venganza no era la justicia que había buscado en la corte, ni el éxito que había logrado con mi negocio. La venganza era la verdad, la comprensión, el perdón, la sanación. Era la construcción de una nueva vida, sobre bases sólidas de honestidad, amor y respeto. La verdadera venganza residía en la ruptura del ciclo de mentiras y de violencia
que había marcado mi familia durante generaciones. La justicia se había consumado no en una corte, sino en los corazones de aquellos que habían sido dañados y que, finalmente, habían encontrado la paz.